Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández, un día más para compartirles la palabra de Dios, compartirles el capítulo número 46 de Sirácides. Yo les pido mis hermanos que leamos todos juntos la palabra de Dios. Yo siempre les hago la invitación para que leamos juntos, porque leyendo juntos comprendemos más bien la palabra de Dios y leyendo juntos interiorizamos el mensaje de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Así es que yo les pido pues que leamos y interioricemos este mensaje del Señor que a través de la palabra de Dios nos trae cada día a nuestros hogares. Comencemos pues. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué valiente en la guerra era ese Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta. Como lo dice su nombre, fue grandioso cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios. Se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. Qué glorioso era cuando, levantando su brazo, hería a las ciudades con su espada. ¿Quién antes de él supo guerrear como él? Sabía llevar adelante los combates del Señor. No fue una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos. Invocó al Altísimo, al Poderoso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes, y el Amo Supremo lo escuchó, haciendo llover tremendos granizos. Josué embistió entonces a la nación enemiga, alcanzó a sus adversarios y los masacró en la bajada. Así fue como los paganos probaron sus armas y comprendieron que combatía para el Señor. Josué guió siempre al Todopoderoso. En tiempos de Moisés, junto con Caleb, hijo de Jefuné, actuó bien, oponiéndose a la multitud, trató de apartar al pueblo del pecado y de hacer callar las murmuraciones de los malvados. Por eso, fueron los dos únicos que sobrevivieron entre 600,000 hombres de guerra. El Señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corre la leche y la miel. A Caleb el Señor le concedió la fuerza, la que lo acompañó hasta su vejez. Se estableció en las alturas del país y sus descendientes conservaron esa herencia. Así sabrán todos los hijos de Israel que es bueno seguir al Señor. Luego vinieron los jueces. Cada uno de ellos tiene su propia fama. Su corazón no se vendió a los falsos dioses y no se apartaron del Señor. Que sean benditos para siempre. Que sus huesos reflorezcan en sus tumbas. Que los hijos de esos hombres ilustres sean dignos del nombre de sus padres. Samuel fue amado del Señor. Como profeta del Señor, estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo. Gobernó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor se preocupó por Jacob. Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba. Cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas. Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes, invocó al Señor poderoso y le sacrificó un corderito. Entonces el Señor hizo resonar su trueno en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo. Samuel exterminó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y de su ungido. Nada he tomado de nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias, y nadie lo acusó. Incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin estaba próximo y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos que continúa aquí la palabra de Dios, mis hermanos, en estos capítulos de Sirácides, recordando a todos los hombres ilustres, aquellos hombres que, como les decía en el capítulo que les compartí el otro día, que ellos siempre siguieron al Señor, nunca dejaron de seguirle y nunca dejaron de consultarle. Este Josué fue el que se encargó
de introducir a todo el pueblo de Israel a la tierra prometida. Recordando pues que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero a él se le dijo en el camino que no entraría a ver esa tierra prometida. Solamente la divisó de lejos, pero el que se encargó, o sea, cuando ya fue dejado encargado por Moisés a Josué, de que introdujera a toda esa gente a esa tierra prometida, luchó incansablemente para que esto pasara. Dios estuvo con él, Dios no lo abandonó y siempre le dio las fuerzas para que pudiera hacer lo que Dios se había dispuesto con ese pueblo, introducirlo en esa tierra que emana leche y miel. Y él era un guerrero, un hombre que guerreó con todos los pueblos paganos y los destruyó porque el Señor estuvo con él. Inclusive hizo una oración cuando él era atacado en una guerra, en esa guerra que se le hizo tan corto el día, que oró al Señor y el Señor le concedió otro día más tener esa luz. La luz duró 2 días, o sea, no se oscureció, no se terminó el día, sino que siguió. Entonces Dios, con eso que le concedió a Josué, logró terminar con sus enemigos. Y todo esto, mis hermanos, fue y se ha hecho elogio para que nosotros nos demos cuenta que lo que le pidamos al Señor, por muy imposible que sea, se lleva a cabo. Este hombre, al igual que Moisés, Aarón y todos los que vinieron junto con el Señor y tuvieron confianza en él y no dudaron, llegaron a amarle, y Dios nunca los dejó solos. Dios siempre les dio las fuerzas para que resistieran en el camino. Un camino muy duro. El desierto no era nada fácil de cruzarse. A hoy en la actualidad, los que conocen aquellas tierras, los que han ido para la Tierra Santa, se dan cuenta de lo que sucedió en aquel tiempo. No fue nada fácil para los hijos de Israel. Un transcurso que no tenía que durar meses. Sin embargo, Dios les concedió que durara el transcurso de 40 años para que ese pueblo entrara limpio, para que ese pueblo dejara todos sus malos hábitos, todo aquello, mis hermanos, que pues ellos estaban acostumbrados a llevar a cabo. Tal vez habían tomado muchas de las reglas y leyes de los egipcios, de adorar a aquellos dioses que no eran dioses. Y Dios, pues en el camino se dio cuenta de todo ello, y muchos de ellos pues murieron en el camino, no entraron a la tierra prometida. Y luego nos habla la palabra de Dios de los jueces, aquellos que fueron jueces, que juzgaron al pueblo y no se dejaron inducir por las naciones ni por los dioses paganos. Estos hombres, Dios les dio la sabiduría de ser jueces, de juzgar al pueblo según su voluntad, según la voluntad de Dios. Todo se llevaba a cabo. Nada lo hacían por su propia cuenta. Siempre pedían a Dios para que Él les enseñara cómo tenían que juzgar a sus hermanos. Y también pues nos habla más adelante este capítulo de Samuel. Samuel, sabemos que fue un profeta que todo lo que se decía se llevaba a cabo. Todo lo que él emprendía, Dios le permitía que sucediera, para que el pueblo se diera cuenta que sus palabras no eran de él, sino de Dios. Y Dios lo prefirió a este hombre porque nunca se negó al camino que Dios le trazaba. Camino muy difícil. Este hombre fue perseguido. Este hombre tuvo miedo también, como todos nosotros llegamos a tener miedo. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó. Inclusive, fíjense lo que dice acá la palabra de Dios, que incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin acababa próximo y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. Esto sucedió, mis hermanos, cuando el rey Saúl, todavía ya estando muerto, a través de una espiritista, hizo que Samuel se levantara y le profetizara. Dice: ¿para qué me despiertas si yo ya estoy en mi sueño eterno? Tú, por tu pecado, acabará tu reinado, y junto con el pueblo, por todo su pecado que cometió. Y habrá otro rey que reinará según la voluntad de Dios.
Esto fue lo que sucedió, mis hermanos, y Dios lo abandonó totalmente por su pecado, por su maldad. Tuvo una muerte muy fea, muy horrible. Entonces, si nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, de acuerdo a como Él lo pide, nos va a ir muy mal en la vida. Así como le fue y le sucedió al rey Saúl, así nos sucederá a nosotros. De esto habla con este gran elogio la palabra de Dios de hoy día sobre Samuel, que profetizaba y se cumplían las palabras. Todavía, fíjense, después de su muerte profetizó y se llevó a cabo todo lo que había hablado sobre el rey Saúl. Hermanos, cuando nosotros comprendemos que Dios nos habla a través de las personas, que Dios muchas de las veces, aunque lo dudemos, nos está tocando a la puerta para que le sigamos y no le queremos seguir, de una manera o de otra le seguiremos, porque el Señor quiere que abramos nuestros corazones y solamente a Él le sigamos, que no andemos brincando como chapulines de aquí para allá, sino solamente buscarle a Él de todas formas. Si nos encontramos en algún problema, si nos encontramos bien, darle gracias porque estamos bien. Darle gracias porque el Señor nunca nos deja solos. Siempre nos da la vida, nos da la alegría, nos da la paz para que nosotros continuemos en este caminar. Él va a ser nuestro refugio. Él nunca nos deja solos. Él siempre nos da su amparo. Entonces busquemos solamente del Señor para encontrar la paz y la felicidad que nosotros nos merecemos si pensamos que nuestro comportamiento ha sido digno de Él. De lo contrario, no podemos seguirle porque a veces somos tan malos, somos tan ignorantes en la palabra de Dios que no queremos ni nos entran las palabras de Dios. Sigamos solamente a Dios, mis hermanos, y abramos nuestro corazón ante Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.